¿Qué es el éxito? ¿Cómo podemos alcanzarlo? ¿Y cuáles son algunas de las cualidades que tienen las personas de éxito? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Este es un estudio donde compartimos el repaso de la lección de cada semana y gracias a Dios estamos entrando en la lección número 8 para el 25 de febrero del año 2023. Y el título de la lección es ¿Cómo planificar para tener éxito? Es una lección que será bastante práctica, que nos dará consejos prácticos acerca de esto, de cómo poder alcanzar el éxito en nuestra vida. Pero antes de entrar de lleno a la lección, me gustaría compartir contigo el texto para memorizar de esta semana, que se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24, que dice de la siguiente manera: y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Es un texto que en la primera parte prácticamente nos da la clave para alcanzar el éxito en nuestra vida, porque el texto inicia diciendo el apóstol Pablo, y todo lo que hagan, se refieren a todo en nuestra vida. Todo lo que hagan, dice, debemos hacerlo con todo el corazón y como para el Señor. Dos frases que implican, que demuestran entonces lo que es tener éxito, lo que en este caso nos puede llevar a alcanzar el éxito en nuestra vida. Y eso es algo realmente que es prácticamente la clave de la vida del ser humano. Pero mira, vamos a entrar en la lección de esta semana, porque esta semana vamos a abordar algunas cuestiones prácticas, algunas cuestiones que nos van a ayudar a alcanzar el éxito, no solamente en el aspecto financiero, que es el principal enfoque de esta lección, sino también en otros aspectos como es en lo familiar. Y creo que es importante abordar esta cuestión porque mira, todos los seres humanos al final de cuentas buscamos tener éxito en nuestra vida, todos. Sin embargo, vivimos en un mundo que está lleno de maldad, está lleno de sufrimiento y eso muchas veces en esa búsqueda de alcanzar el éxito en nuestra vida puede llevarnos entonces a sentirnos tristes, decepcionados, cuando vemos que nuestros sueños, cuando vemos que nuestras aspiraciones se ven frustradas. Y todo esto muchas veces es a raíz del mal, del pecado que hay en nuestro mundo, que nos lleva entonces a no poder alcanzar el éxito en nuestra vida. Pero también creo que es muy importante definir qué es el éxito. Porque mira, creo que la definición de éxito va a depender muchísimo de cada persona. Cada ser humano puede tener una definición diferente de lo que es el éxito y puede incluso medir el éxito de un modo diferente. Para algunos tener éxito podría significar tener un buen trabajo. Para otros tener éxito puede significar ver a sus hijos cumplir todas sus metas. Para otros tener éxito puede significar tener la casa que siempre soñé. Cada uno de nosotros puede tener una definición de éxito diferente y creo que al final de cuentas todo es aceptable porque pues cada uno de los seres humanos mide el éxito de un modo diferente y sea cual sea la definición que tú tengas de éxito, sea cual sea la manera como tú midas el éxito en tu vida, déjame compartir contigo a través de la lección de esta semana algunos consejos prácticos para que sin importar el sueño que tú quieras alcanzar, sin importar las metas o los planes que tengas en tu vida, puedas alcanzar el éxito. Y con esto en mente vamos entonces a pasar a la primera parte de nuestro estudio. Vayamos por partes. Mira, cuando hablamos de tener éxito,
a veces pensamos como seres humanos que el éxito se da de la noche a la mañana, que solamente basta con desearlo y lo vamos a obtener, que no se requiere de mucho tiempo para conseguir esa meta o ese sueño. Pero no es así. Creo que es importante ser conscientes de que el éxito es un proceso que va a tomar tiempo, esfuerzo, dinero y muchas otras cosas en nuestra vida. Y en base a eso, estar consciente de esa cuestión y saber en qué nos estamos metiendo, por así decirlo. Y por eso el título de la lección en esta primera parte del estudio, vayamos por partes. En pocas palabras, se trata en esta vida de ir poco a poco. Y mira, me gustaría compartir contigo lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Dice allí el texto bíblico: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El consejo del sabio Salomón es: busca a Dios en primer lugar. Y el mismo Jesús en Mateo 6:33 repite el consejo con otras palabras. Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El primer consejo para lograr el éxito en nuestra vida, sin importar el ámbito en el que queramos lograrlo, es colocar a Dios en primer lugar. Eso es lo fundamental, eso es lo primero que debemos hacer en nuestra vida, colocar a Dios en primer lugar. Cuando el ser humano coloca a Dios en primer lugar, tiene asegurado el éxito en su vida. ¿Por qué? Porque realmente eso es fundamental en cualquier plan, en cualquier actividad que deseamos emprender. Es importante tomar en cuenta a Dios en esas cuestiones. Y cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú colocas a Dios en primer lugar, el Señor nos prospera, el Señor nos bendice en gran manera. Y creo que eso es algo fundamental y que es lo primero que debemos buscar cuando deseamos alcanzar el éxito. Si tienes un plan, si tienes algún sueño, si tienes alguna meta, colócalo a Dios, colócalo en primer lugar a Dios, y Él irá abriendo las puertas y acomodando las cosas para que esa meta, ese sueño pueda ser una realidad en tu vida. Ahora, mira, no solamente se trata de eso, sino que vamos a abordar un poco en esta primera parte del estudio también lo que tiene que ver con el matrimonio. Mira, porque como te decía hace unos momentos, cada ser humano tiene una definición diferente de éxito, y a lo largo de la lección vamos a ir viendo el éxito en diferentes aspectos de nuestra vida. Y mira, abordándolo desde el punto de vista en el matrimonio, es importante esa cuestión. Porque para algunos el tener un buen matrimonio podría significar haber alcanzado el éxito en su vida. Y es que está el ejemplo de Jacob. Jacob en el libro de Génesis, en el capítulo 29, en los versículos 9 al 20. Nos da allí en esta historia algunos principios importantes, especialmente en la cuestión de que Jacob, antes de casarse, se preparó. Y creo que eso es importante. Hoy en día muchos jóvenes tristemente pues piensan que el casarse es simplemente casarse y ya, y no pensar más allá. Y eso es algo equivocado, porque mira, no solamente se trata de casarse y listo, y decir que van a ser felices para siempre, no, sino que se trata de la cuestión, en este caso, de tener una buena planificación familiar, saber quién es la persona con la que me estoy casando, cuáles son sus ideas con respecto a convicciones religiosas, cuáles son sus ideas con respecto a una familia, cuáles son sus ideas con respecto a los hijos. O sea, realmente saber en qué nos estamos metiendo. Eso es algo realmente importante, tener la seguridad de que la decisión que estoy tomando va a ser la más conveniente para mi vida. Porque te decía, hoy en día muchas personas simplemente deciden casarse solo porque sí, pero no planifican, no van más allá. Y si queremos tener éxito también en esta cuestión en nuestra vida, creo que es muy importante también saber en qué nos estamos metiendo y tener la seguridad de que tenemos las posibilidades para enfrentar esa cuestión, para poder sobrellevarla y así poder realmente tener éxito en esta parte de nuestra vida. Ahora, pasemos a la parte del día lunes. La bendición del trabajo. Mira, este es otro de los aspectos de la vida del ser humano. Algunas personas te decía,
pueden considerar que tener éxito es tener una buena familia, tener un buen esposo. Pero otros pueden considerar que tener éxito es tener un buen trabajo. Y es que me gustaría llevarte a un texto que se encuentra en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 15. Allí en Génesis 2.15 vamos a ver justamente una de las cuestiones interesantes de la Biblia. Porque mira lo que dice allí Génesis 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Cuando Dios creó este mundo, es maravilloso saber que Él creó este mundo y colocó al ser humano pensando en darle una responsabilidad también. Dios, no pensemos que solamente creó el mundo y lo dejó a Adán y a Eva como niños bonitos y bueno, pues nada más disfruten y no se preocupen de lo demás. No, sino que Dios dejó este mundo y le dio a Adán y a Eva la bendición del trabajo. Y a mí me gusta mucho cómo lo define Elena de White en el libro Educación, página 193, párrafo 1. Dice ella: el trabajo fue establecido como una bendición. El trabajo no llega como consecuencia del pecado. Y a veces cuando el ser humano piensa en el trabajo, piensa en agotamiento, piensa en cansancio, piensa en sudor, pero realmente cuando Dios pensó en el trabajo no lo hizo pensando en eso, lo hizo pensando en que fuera una bendición, en que fuera una posibilidad para que el ser humano desarrollara sus facultades físicas y mentales. Y creo que eso es importante porque, te decía, para muchas personas el tener un buen trabajo es sinónimo de éxito. Y si ese es tu caso, si para ti eso es éxito, pues está bien, eso es muy bueno. Y también es importante ser consciente de que no solamente se trata de tener un buen trabajo, sino que muchas veces para conseguir ese buen trabajo hay que, valga la redundancia, trabajar. Hay que esforzarse y claro, eso lo vamos a ver más adelante en el estudio de la lección, pero creo que es importante eso, ver realmente la cuestión del trabajo como una bendición, agradecer a Dios por eso y esforzarnos, valorarlo, sobre todo eso, valorar esa bendición, porque mientras en esta vida hay muchas personas que desean tener ese trabajo que nosotros tenemos, muchas veces como seres humanos nosotros no lo valoramos, no lo vemos así y al contrario, desperdiciamos oportunidades que otros tal vez quisieran. Así que qué importante, si tú cuentas con un buen trabajo, qué importante es realmente valorarlo de la manera adecuada. Ahora, pasando a la parte del día martes, los años productivos. Mira, cuando hablamos de los años productivos nos referimos en muchos aspectos de nuestra vida. No solamente hablando en el aspecto financiero, sino también muchas veces en el aspecto también de lo familiar, volviendo un poco al tema de la familia. Y es que mira, se considera que los años productivos, hablando financieramente, son los 40 años más o menos, duran unos 40 años. Y en estos 40 años es el momento tal vez para que muchos de nosotros podamos conseguir el éxito en tener una familia, en casarnos, en tener una casa. Y por cierto, me gustaría aclarar una cuestión. Yo te decía hace unos momentos, el éxito cada persona lo puede definir de un modo diferente y está bien. No quiere decir que todos deban seguir la misma línea, porque a veces hoy en día podemos vivir en una sociedad donde te dice esta es la línea y si te sales de esa línea entonces no eres exitoso, pero no es así. Para muchas personas el tener éxito puede significar tenerlo y no tener una familia, y bueno, si esa es realmente la definición que tú tienes de éxito, pues tampoco hay un problema como tal. Pero hablando en el aspecto familiar de los años productivos, también hay ciertos años para tener una familia, para tener hijos. Y creo que es muy importante también pensar en esa cuestión. Y mira, me gustaría leer contigo lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8, porque es un texto, la verdad, bastante interesante. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Primera de Timoteo 5, 8. Dice allí el texto bíblico:
Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira, qué impresionante este texto, porque dice el apóstol Pablo que si no hacemos provisión para nuestro hogar, para nuestra familia, actuamos como aquellas personas que no conocen a Dios. Y eso realmente es impresionante porque te decía hace unos momentos, muchas personas dicen, bueno, yo quiero tener una familia, pero no planificamos para nuestra familia, no buscamos esa cuestión. Muchas personas dicen, quiero tener hijos, pero no existe una planificación familiar en cuanto a los hijos. Y creo que eso es algo realmente fundamental, porque debemos ser conscientes de que no toda la vida vamos a ser tan productivos. Si tú tienes hijos después de cierta edad en la cual los años siguen pasando, entonces llegará un momento en el que será difícil poder sacar adelante, sostener a esos hijos. Y creo que es muy importante esa cuestión, que realmente como cristianos podamos nosotros también planificar en esta parte de nuestra vida y ser conscientes de que todo tiene su tiempo. Lo dice el sabio Salomón, todo en esta vida tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para jugar, tiempo para estar tranquilos, tiempos para gozar, tiempo para sufrir, porque en esta vida hay tiempo para todo y también hay un tiempo para ser productivo, y especialmente en la cuestión de los hijos. Y aquí me gustaría compartir contigo tres aspectos, tres consejos que son muy importantes si tú eres padre o estás pensando tener padre o estás pensando ser padre, perdón. Y en este caso, para que tú consigas el éxito en este aspecto de tu vida. Mira, en primer lugar, debes proveer un entorno cristiano. Eso es fundamental, y para ello existe lo que es el culto familiar, lo que es enseñarle a los hijos el temor a Dios. Eso es importante. ¿Quieres tener éxito en la educación de tus hijos? Entonces provee de un entorno realmente cristiano, donde tus hijos aprendan a amar a Dios, aprendan a respetar a Dios, aprendan a obedecer a Dios. Segundo aspecto importante que debes considerar para tener hijos de éxito, para tener un hogar de éxito, debiera ser enseñarles a tener disposición y aprecio por el trabajo. Qué importante, qué fundamental es cuando un padre decide, en este caso, enseñar a su hijo a trabajar. Eso es algo realmente impresionante cuando un padre dedica tiempo a esta cuestión a su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo crece con ese sentido de integridad, crece con ese valor del trabajo y lo aprecia y lo realiza con su mayor esfuerzo, con su mayor entrega. Tercer aspecto, contribuir a una buena educación. No solamente se trata de tener hijos, sino se trata de tener la posibilidad de darles una buena educación. ¿Cuántos niños hoy en día tristemente no continúan estudiando? ¿Por qué? Porque los padres no pensaron tristemente en esa cuestión, no planificaron en ese aspecto y no pueden darle a sus hijos esa educación que tanto merecen. Y creo que especialmente me gustaría enfatizarlo en la dirección de una educación cristiana, porque mira, creo que es importante eso también. A veces como seres humanos decimos, no, es que la educación cristiana es muy cara. Y sí es cierto, hay que reconocerlo, pero creo que vale la pena. Mira, yo estudié prácticamente toda mi vida como estudiante en educaciones cristianas, en educaciones adventistas. Y la verdad es que hoy que miro hacia atrás digo, fue la mejor decisión de mi vida, y si volviera el tiempo atrás, volvería a hacerlo nuevamente. ¿Por qué? Porque la educación cristiana es no solamente prepararnos para esta vida, sino que está pensando también en prepararnos para la vida venidera, para el reino de los cielos. Y por eso es importante eso. Tres aspectos que tú debes considerar si quieres tener éxito para tus hijos. Y como dice el apóstol Pablo, en este caso hacer provisión para los de nuestra casa. Así que qué importante es esto. Vamos a pasar a la parte del día miércoles. Trabajar con integridad. Mira, vivimos en una sociedad que la verdad es que es muy difícil encontrar a un ser humano que sea íntegro. A mí me gusta mucho porque está la historia de un filósofo que en cierta ocasión
tomó una lámpara e iba por la calle gritando, busco a un hombre, busco a un hombre. Y dice que cuando se topaba con alguna persona los apartaba y decía, solamente encuentro escombros. Mira, qué importante es eso. Es encontrar a personas que sean íntegras, personas que sean de valores, de principios. Y esas personas son diamantes en bruto, son personas que son muy difíciles de encontrar porque vivimos en una sociedad donde la corrupción, donde los antivalores, donde muchas otras cosas que realmente son amorales o que no tienen nada de moral reinan en nuestra sociedad. Pero creo que es importante encontrar personas que realmente puedan ser íntegras en todo lo que hacen. Y esa es otra de las cuestiones del éxito, que al final de cuentas el éxito también puede ser considerado para una persona tener o ser una persona íntegra. Para algunos eso también se considera algo de éxito, el que yo sea alguien íntegro, de valores, de principios, y eso es bueno, eso es fundamental. Y mira, en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 39, versículos 2 al 5, se nos habla acerca de un personaje que realmente era alguien íntegro en todo lo que hacía. Génesis 39, versículos 2 al 5 dice la palabra de Dios. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Qué manera tan más impresionante en la que Moisés describe a José como un joven que era una bendición para su patrón. Mira, la Biblia no nos dice explícitamente eso acerca de José, pero sí nos da por el relato bíblico esas pinceladas de esas cualidades en el carácter de José. Podríamos decir que José era un hombre que en primer lugar era temeroso de Dios y consagrado a Él. José era una persona que era fiel a Dios. Y como te decía hace unos momentos, la fidelidad a Dios siempre va a acarrear bendición para el ser humano. Vemos allí a José como un hombre honesto, como un hombre respetuoso, como un hombre trabajador, como un hombre íntegro. Cualidades que te decía, hoy en día en nuestra sociedad son muy difíciles de encontrar, pero esas son cuestiones muy importantes. ¿Y cómo consigo esas cuestiones en mi vida? ¿Cómo logro tener esas cualidades en mi vida? Mira, las logras cuando tienes un enfoque como el que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Me gustaría leer contigo este pasaje de las Escrituras. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice el texto bíblico allí: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mira, todo lo que hagamos, dice allí el apóstol Pablo, cualquier cosa que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Cuando el ser humano tiene ese chip en su mente, entonces créeme, podrá ser identificado como lo fue José, como un hombre respetuoso, íntegro, honesto, trabajador, temeroso de Dios. Porque eso nos lleva a pensar que lo que estamos haciendo no es para el ser humano, sino es para Dios. Sin importar si es tu trabajo, sin importar si es la escuela, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Y eso también es una de las maneras para conseguir el éxito en nuestra vida laboral. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte del día jueves. Buscar consejos piadosos. Mira, hoy en día también una de las cosas que imperan en nuestra sociedad tiene que ver con el aspecto pues de las finanzas como tal. Especialmente hoy en día encontramos muchas personas, específicamente en las redes sociales,
que te hablan acerca de finanzas, acerca de cómo tener una economía estable, y muchos de esos consejos pues son valiosos, son muy buenos, pero otros también son consejos de partes de personas que son charlatanes, personas que pues lo único que buscan es enriquecerse a sí mismas y no importa si los demás mal invierten o malgastan sus recursos. Pero creo que es muy importante porque también para algunas personas el tener éxito significa tener una estabilidad económica, significa prosperar en el aspecto financiero. Y vuelvo a repetir porque me gustaría dejar bien en claro esto. Si ese es tu deseo, pues también es algo bueno, siempre y cuando, como lo hemos repetido en otras lecciones, no ocupe lo primero en nuestra vida. Pero mira, ¿cómo lograr tener éxito? Especialmente me gustaría leer contigo lo que dice el sabio Salomón en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Escucha lo que dice allí el texto bíblico. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Me gusta mucho cómo inicia diciendo el verso 5, confía en Jehová. Cuando dice la palabra confía se refiere a confiar excesivamente, a confiar ciegamente en Dios. Mira, pueden haber muchos asesores financieros, pero lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios, confiar plenamente en Él. Pero me gustaría compartir contigo algunos aspectos, algunos consejos prácticos de cómo lograr tener éxito en la vida financiera. En primer lugar, mira, organízate. Eso es lo primero. Organizarnos. A veces pues vivimos la vida sin un presupuesto financiero y especialmente si ya tenemos una familia, creo que esto es algo importante, organizarnos con un presupuesto familiar para que así realmente sepamos cuánto ganamos, cuánto estamos gastando, y eso también enseña a los hijos, educa a los hijos en la parte financiera y evita que haya seres humanos que estén constantemente metidos en deudas. Así que es importante organizarnos financieramente. Segundo consejo, gasta menos de lo que ganas. Hoy en día es muy común ver personas que están tan metidas en el materialismo, en gastar, que pues tristemente están metidos en deudas y deudas de las cuales en ocasiones ya no pueden salir. Así que es importante realmente gastar lo que ganamos, sujetarnos a lo que estamos ganando y así poder entonces tener una estabilidad financiera. Tercer consejo, ahorra. Ese es un consejo muy importante. Mira, de lo que ganamos debemos ya sea presupuestar o destinar una parte para ahorrar. Ahorrar no solamente tal vez para comprar algo, sino también ahorrar pensando en el futuro de los hijos, ahorrar pensando en la vejez, porque todo eso es importante, ahorrar pensando en los imprevistos que puedan surgir en nuestra vida. Ahorrar es algo realmente importante que debemos como seres humanos tener muy bien en cuenta. Cuarto consejo, evita las deudas. Eso es importante. Te decía, muchas personas, incluso yo he platicado con personas que me dicen, no, es que la verdad cuando yo estoy en una deuda se me resulta más fácil pagar esa deuda porque siento la presión. Pero ¿qué sucede si un día no puedes pagarlo? ¿Qué sucede si un día pierdes tu trabajo, pierdes tu fuente de ingreso? Ahí te vas a meter en serios aprietos. Así que es importante evitar las deudas, evita las tarjetas de crédito si es posible. Y de esa manera puedes evitarte muchos problemas financieros. El quinto paso, sé un trabajador diligente. Mira, ¿quieres tener algunas cosas? ¿Quieres pues gozar de ciertos privilegios? Entonces trabaja. No puedes tú gozar de la vida o gozar de ciertas cosas y no trabajar. Tenemos que trabajar, tenemos realmente que ser diligentes en esta cuestión. No más de la cuenta, pero tampoco menos de lo que es necesario. El sexto punto, sé fiel a Dios en lo financiero.
Mira, está como el penúltimo punto, pero no el menos importante. Sé fiel a Dios en la cuestión financiera. Eso es importante. Cuando el ser humano es fiel a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas, entonces Dios sigue constantemente bendiciendo al ser humano, sigue multiplicando esas bendiciones en nuestra vida. Así que ese es un consejo muy importante. Si tú aún no practicas esto, entonces invitarte a que lo hagas. Y el último y el más importante de todos, recuerda que esta tierra no es nuestro verdadero hogar. Y con esto me gustaría finalizar la lección de esta semana, dejándote bien claro esto en tu mente. Mira, puedes tú definir el éxito de muchas maneras. Tú puedes decir que para ti el tener éxito es tener un buen matrimonio, tener un buen trabajo, ser un buen padre. Puedes tú definir el éxito de muchas maneras, pero creo que la mayor definición de éxito, o lo que más deberíamos considerar como alcanzar el verdadero éxito en la vida del ser humano, es llegar al reino de los cielos. Ese creo que es la cima del éxito en la vida del ser humano. Cuando alcancemos eso, cuando Cristo venga por segunda vez, entonces podríamos decir que, o podríamos considerarnos como personas de éxito realmente en el nombre de nuestro Dios. Lucha por alcanzar eso. No solamente te esfuerces por alcanzar metas en esta tierra, sino principalmente lucha por alcanzar esa parte en tu vida, porque realmente eso será lo único y lo más importante que podremos llevarnos de este mundo, el alcanzar el reino de los cielos. Así que me gustaría con esto en mente cerrar esta lección e invitarte para que inclines tu rostro y lo busquemos por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Padre, en esta hora queremos darte gracias por permitirnos estos consejos prácticos para alcanzar el éxito en nuestra vida, Señor. Sabemos, Padre, que cada ser humano puede tener una manera distinta de ver lo que significa el éxito en su vida, pero te queremos pedir que sea lo que sea, que tú puedas bendecir nuestros proyectos, nuestros planes, Señor. Pero sobre todo, Padre, que nos ayudes a alcanzar lo más importante en nuestra vida, el reino de los cielos. Que nos ayudes, Señor, a poder llegar a la patria celestial y de esa manera, Padre, poder realmente prepararnos para estar contigo en el reino de los cielos. Bendícenos en esta hora y acompáñanos en el resto de nuestras actividades, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento en el repaso de la lección. Quiero invitarte para que, si me estás viendo en YouTube, te puedas suscribir a este canal. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones. Y si me estás viendo o escuchando a través de alguna de las plataformas de podcast, también invitarte para que me des seguir. Así que gracias por acompañarme y que el Señor te bendiga.